Juan Raúl Ferreira, de Fogón en Fogón. Yo más de una vez les he dicho que cuando era joven, quizás no era totalmente consciente del nivel y la importancia de la gente que pude conocer. Yo sentía que, claro, empecé muy joven en todo esto. Cuando pasan todos los años, ese video de la última sesión del Senado de la República en la noche del golpe, a mí me pone la piel de gallina pensar que yo soy el único sobreviviente de los que estábamos en sala. No estaba como senador, estaba como secretario. Se ve un muchacho muy joven, medio pintón, que le da un abrazo fuerte a mi viejo cuando se retira de sala. Y bueno, yo pienso, ese soy yo. No me reconozco, estaba bastante más joven. Pero, claro, yo arranqué muy joven. Pero a pesar de tener tan pocos años, o quizás por tener tan pocos años, pude hacer una cantidad de contactos en Estados Unidos cuando empezó la etapa más dura del exilio, la que siguió a la muerte, al asesinato de Selmar, del Toba, de White, de Barredo, la desaparición de Liberó. Ahí cuando nos fuimos con papá en la embajada de Austria, y luego yo me quedo en Estados Unidos, una vez les he hecho la historia. Empecé muy solo, después mucha gente fue muy solidaria, y empecé a trabajar en la UOLA, la Oficina de Washington para América Latina, una ONG que hacía el seguimiento de la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina, con una óptica de vigilancia de los derechos humanos, las libertades públicas, las libertades individuales. Y en esta organización y a través de ella, conocí gente que yo creo que me parecía normal, me parecía natural. Y ahora lo pienso más de viejo y me agarro la cabeza pensando que en esa etapa de mi vida, que yo quizás me sentía muy triste, muy desafortunado, bueno, fui un privilegiado que pude conocer toda esa gente, ser testigo de tantos momentos que hicieron a la historia, por ejemplo, de lo que vamos a hablar hoy, de las relaciones de Estados Unidos con América Latina. Bueno, arranqué después que se fue mi viejo a declarar en el Congreso con la enmienda Koch. Yo ahora lo pienso y era una locura. Pensar que íbamos a lograr, porque mi viejo había hablado en el Congreso, cortarle la ayuda militar al Uruguay, era casi que una utopía. Lo logramos. Yo hacía de lobista y tenía 23 años. Bueno, en el año 77, yo ya llevaba un año trabajando en la UOLA, esta organización, junto al Consejo Nacional de Iglesias, junto a la Conferencia Católica, la Conferencia Católica es de los obispos católicos de Estados Unidos, pero yo muchas veces la he nombrado en estos baúles, pero no es la Conferencia Episcopal. Era una instancia que tenían los obispos para poder tener más libertad de acción, que se les fuera un poquito la boca, que se les fuera un poquito la moto y la lengua, más que lo que podían hacer formalmente en la Conferencia Episcopal. Si mi memoria no me falla, era 1312 de la avenida Massachusetts, y el encargado de América Latina, Tom Quigley, que en este momento está pasando un momento difícil de salud y mandamos desde acá un abrazo con todo el ánimo y la fuerza que se merece. Nos ayudó tanto. Bueno, y financiado por una fundación muy importante que había en Estados Unidos, Fund for New Priorities in America. La traducción vendría a ser algo parecido a Fundación para generar nuevas prioridades en América. Más o menos, perdónenme si la traducción es demasiado literal. Entonces la UOLA le propone a estas instituciones hacer una gran conferencia y que luego las exposiciones de fondo que generaran cada uno de los debates de las mesas de trabajo terminaran en un libro que yo tengo acá. Yo soy guardador de cosas. Increíble, ¿no?
le dimos una difusión muy grande. Me acuerdo la planificación que llevó, cómo se iba no solamente a vender, sino a distribuir entre quienes importaba el contenido del libro. El libro, repito, era el resultado de la conferencia. En aquella conferencia yo conocí mucha gente muy importante, muy relevante, y las exposiciones de fondo están acá. O sea que de alguna manera yo con 23 años fui con las personas que les voy a nombrar ahora coautor de este libro. Increíble. Bueno, yo allí conocí, por ejemplo, de Estados Unidos al senador George McGovern. Mi primer viaje a Estados Unidos, cuando tenía 18 años, fui invitado a presenciar las elecciones de George McGovern, que era muy conocido en América Latina por su oposición a la guerra de Vietnam, y Richard Nixon. Elecciones que ganó Nixon por un margen muy grande, 63 a 36%. Pero en ese viaje, invitado oficialmente, cuando yo tenía 18 años para observar las elecciones, recorrimos todos Estados Unidos, conocimos todo el funcionamiento de su sistema electoral, pero no conocimos a los candidatos a la presidencia. Entonces, para mí, conocerlo a McGovern personalmente, sacarme una foto con él, conversar con él, estar en el mismo taller, ser coautores de una misma publicación, me impresionaba un poco, a pesar de que yo, repito, no terminaba de ser consciente de la importancia que tenían estas cosas. Lo de McGovern me impresionaba un poco. Bueno, el moderador, el que presidió las sesiones de la conferencia y hizo luego la recopilación del libro, era Tom Quigley, el encargado de América Latina de la Conferencia de los Obispos Católicos en Estados Unidos. Estaban también algunas personas que yo ya conocía, como el senador Edward Kennedy, como Larry Burns, que tenía presidía el Consejo de Asuntos Hemisféricos, que merece un baúl especial, pero alguna vez cuando conté cuando me quedé solo en Estados Unidos, recordé que él fue, en su oficina dormía yo de noche antes de tener una casa. 1735 de la avenida New Hampshire, mira que tengo memoria todavía. Bueno, estaba Joe Weldridge, el director de nuestra oficina, otra gente de organismos no gubernamentales que nos habían ayudado ya mucho, Bill Goodfellow del Centro de Estudios Políticos, William Lang, bueno, Roberta Salper de la misma institución donde trabajaba Orlando Letelier. Conocí algunos latinoamericanos con los que hice amistad y luego pude trabajar. Sergio Vitar de Chile, luego de recuperada la democracia, fue ministro. Sergio Vitar de Chile fue uno de los conferencistas y coautores del libro. Marcelo Quiroga Santa Cruz. En la casa de Marcelo Quiroga, diputado socialista de Bolivia, yo me alojé cuando la Asamblea General de la OEA en 1979 y en 1980, cuando da el golpe García Meza, lo mata. Otro de los amigos muertos en este periplo. Conocí al diputado Tom Harkin, que luego escribí algunos artículos acá en Uruguay de él, cuando fue candidato a la presidencia, precandidato a la presidencia de los Estados Unidos, y en ese momento era diputado, después fue senador. Harkin fue coautor junto al senador Kennedy de una enmienda que estribó en el corte de la ayuda militar al Uruguay para hacerlo extensivo a todos los países que era así la enmienda. Se llamaba Enmienda Kennedy-Harkin, y lo que decía era que todos los países que solicitaran préstamos que tenía que votar Estados Unidos en organismos multilaterales, si estaban involucrados, estoy traduciendo, en una sistemática violación de severa violación de derechos humanos, Estados Unidos no podía votar. Entonces tenían que pedir un informe previo sobre la situación de los derechos humanos. Esta enmienda salió también bajo una administración republicana. Bueno, también algunas figuras que ya eran parte de la historia de Estados Unidos.
Ramsey Clark, que había sido fiscal general de la Nación, que allí es también secretario de Justicia. Tendría que ser un equivalente de ministro de Justicia y lo que acá en Uruguay es ser fiscal de corte. Estaba el senador Kennedy, ya lo dije, y Leonel Castillo, Patricia Derian, que era subsecretaria de Estado en ese momento, subsecretaria de Estado para Derechos Humanos. Richard Fagan estaba en la Casa Blanca, una persona que siempre estuvo en organismos oficiales cuando el Partido Demócrata llegaba al poder. Había senadores como Mac Mathias, pero había también senadores republicanos, porque nosotros no queríamos hablarnos entre nosotros mismos solamente. Estaba el senador Jacob Javits. Para los que no saben la historia, Jacob Javits, junto con otros, hay algunos senadores republicanos, Richard Lugar, Ed Brooke de Massachusetts. Ed Brooke era un senador negro, liberal y progresista y republicano, del estado de Massachusetts, ¿no? El mismo estado que Kennedy. Pero Jacob Javits llegó a ser una personalidad tan importante que el famoso Madison Square Garden de Nueva York, el estadio, la arena de Estados Unidos más importante, hoy lleva su nombre. Se llama Centro Jacob Javits de Conferencia. Allí yo asistí junto con papá a la proclamación de Jimmy Carter como candidato a la presidencia de Estados Unidos. Bueno, yo quería compartir esta experiencia porque yo reviso este libro, veo que algunas de las propuestas eran utopías, otras se hicieron realidad, pero que el sueño que había detrás de todo esto, incluyendo algunos que representaban el pensamiento conservador de Estados Unidos, el primer sueño era la recuperación de la democracia en América Latina, que ahora que la tenemos que defender con mucha fuerza para que no quede nada, como decimos acá en Uruguay, para que no quede ninguna prenda del apero en el camino. Este es el baúl de los recuerdos, Juan Raúl Ferreira, de Fogón en Fogón.